El cine me arruinó la vida. Lo digo en serio. No porque me hiciera algo malo, sino porque se volvió una obsesión. Grabando. Hola, hoy 14 de agosto de 2023. I don't know. I think I'm gonna start to look for a girlfriend. Yo ni estaba jugando. Kiss me. Sí saliste. ¿A poco sí vale? Ya no puedo vivir sin documentar las cosas. Y eso me ha traído varios problemas. Reprobé clases, me peleé con mi mamá, descuidé relaciones que terminaron muy mal y me encerré por mucho tiempo en mi propio mundo. ¿Cómo puedes estar tan atento a capturar todo y aún así perderte de tanto? No lo sé, pero pasa. Quise estudiar cine, me casé con la idea y luego cambié. ¿A qué edad aceptas que no vas a hacer películas? I'm 4 years old. How old are you? Hay gatitos en el techo de la papelería, güey. Baby bush will be eliminated, eradicated. Hace 2 semanas tuve mi primer examen de admisión para la universidad. Fue en la Ciudad de México, así que tuve que viajar. Durante todo el trayecto sentí esta extraña sensación, como un agujero en el estómago. Pensé que eran los nervios, pero cuando ya estaba en la sede haciendo el examen, entendí que no era eso. No vengo mucho a la Ciudad de México y está como chistoso que me aturde todo porque hay mucho ruido y mucha gente. Pero me gusta mucho grabar aquí, tomar fotos de las calles o en el metro. Como que se siente muy bonito, muy de película mexicana, no sé. En la estación La Raza del metro hay un túnel dedicado al espacio. Y un pasillo con las paredes llenas de frases que poetas o gente importante alguna vez escribió sobre la luna. Y miles de personas pasan por ese pasillo al día. No sé qué me dio que me quedé viendo un rato y de repente pensé, ¿qué será lo que tengo que decir o hacer yo para que alguien algún día raye una pared con mis palabras? Y entendí por qué me dolía el estómago. Toma dos. Hola, estoy en mi techo. Últimamente he pensado mucho en el futuro, más en concreto en qué chingados voy a hacer yo con mi vida, porque es como que no me termina de caer el 20 de que ya no puedo estar jugando todo el tiempo y que necesito tomarme las cosas más en serio, comenzar a prestar atención y enfocarme en lo que de verdad importa, un nivel profesional y realista, si es que quiero vivir bien, porque no me quiero morir de hambre. ¿Saben cómo la gente habla de los sueños y dicen cosas como que no hay una edad para cumplirlos? Nunca hay que rendirse con ellos ni dejar de perseguirlos, porque al final de una u otra forma siempre se cumplen. Bueno, pues yo ya no estoy seguro de creer en algo de eso, o que tan siquiera alguna de esas afirmaciones sea verdad. Y yo sé que tal vez no es tan serio, muy seguramente no es literal, y es que no dejo de preguntarme si de alguna forma madurar es un mal sinónimo de renunciar a esos sueños más infantiles que graciosamente o no tan graciosamente siempre son los relacionados
Balarte. Yo estoy convencido de que todos alguna vez tuvimos una fantasía así. Como cuando terminabas de ver una película de Disney Channel y querías ser rockstar y tener una banda. O simplemente ser músico como Hannah Montana o los de Lemonade Mouth. Otros soñaban con ser pintores o actores, actrices, dibujantes o hacer caricaturas o ser director de cine. Yo, en lo personal, a los 11 años me moría por ser escritor. Yo recuerdo que simplemente escribía y no me aburría, no me cansaba, no me hartaba. Y pues no tenía otra preocupación de verdad en el mundo más que perderme en mi mundito escribiendo. Y hoy en día lo sigo haciendo porque es algo esencial para mí. Pero ya no lo hago ni con la frecuencia, ni facilidad, ni emoción que antes. Es inevitable que algo así suceda porque pues mientras más creces, más te ocupas, tienes otras prioridades y ves el mundo diferente. La imaginación de la infancia simplemente era otro pedo. Pero eso no quita que me asuste pensar que tal vez cuando me haga más adulto y me ocupe más con mi trabajo, mi maestría, chance mi esposa, mis hijos, no sé, vaya renunciando poco a poco, por completo, a mis pasiones. Que llegue el día en el que esté tan cansado que no pueda volver a agarrar mi cámara, que ya no escriba, que ya no piense en tomar fotos, que ya no piense en hacer películas. ¿Cuántos doctores, ingenieros, abogados, odontólogos exitosos habrán tenido los mismos sueños que yo? Volví a entrar en crisis, así que me puse a ver estadísticas. Obviamente no sirvió de nada. Solo me hizo dudar de mi elección de carrera. Psicología. O sea, sí me gusta, también he soñado con ser psicólogo forense. Pero no es lo que más me apasiona. Y eso está bien, mientras me interese no me irá mal. Los psicólogos no se mueren de hambre. Entonces, ¿por qué dudo? ¿Por qué no elegí cine? Pues porque es muy caro y yo soy muy lógico, irrealista, irresponsable y consciente, prudente, irrealista, lógico, consciente, responsable, lógico, consciente, realista, irrealista, responsable. Y es muy caro y yo soy todas esas cosas, pero sobre todo cobarde. ¿Cobarde por qué o qué, güey? No sé, siento que me dio miedo. Como que soy muy pussy para ir y aventarme una carrera así. Pues está bien que tengas miedo y es normal que quieras irte por lo más seguro, pero eso no te hace pussy. Aparte, ¿por qué siempre eres así, güey? Siempre dices que ya le vas a meter más ganas a tus videos y que hasta estabas haciendo un cuento. Puras mamadas. O sea, sí, no digo que vaya a dejar de hacer esas cosas, pero... Pues ahí está, güey. Deja de andar de dramático. Todo el tiempo estás diciendo de que, ay, este año ya pegamos. Y este año ya monetizamos. Y no haces nada, güey. Tener un sueño y hacerlo realidad son dos cosas distintas. O lo haces, o lo haces. Ahí está, güey. So lock in, chat. We gotta get the green ones, bro. We gotta get that Gucci, bro. Come on. Vamos, güey. Alright. That was as below key, yeah. Normalmente preferiría comer cemento antes que aceptar que Mao tenía razón. Pero solo por esta vez le doy el crédito.
Por un rato olvidé el punto de todo esto. Olvidé que no es la primera vez que dudo tanto de mí. Durante mucho tiempo me culpé por tener esta espinita en el corazón que me pide que haga cosas, que cuente historias. Que se vea rancio, Why you do that? Pues dijo que estaba rancio, güey, que no se que se fuera. Alguna vez le dije a mi mamá que estaba descompuesto, que no era justo que todos a mi alrededor parecieran estar tan enfocados en lo suyo, que nadie más se estuviese muriendo por tener la certeza muy pesimista de que su sueño más grande simplemente no se iba a hacer realidad. Ella solo dijo, pues tú también enfócate en lo que quieres. Pareció un regaño, pero después entendí. Hola, ahora estoy aquí con Kiara. Los sueños no se cumplen, se trabajan. Es una frase como que muy obvia, ¿no? Diríamos todos. Pero a mí, en lo personal, me costó mucho tiempo entenderla. Tardé muchísimo más en aceptarla. En aceptar que estudiar una carrera no define lo que voy a hacer por el resto de mi vida. No necesariamente. Simplemente es una etapa más. Aunque aún me cuesta un poquito y hay días en los que sigo creyendo que me estoy condenando a renunciar a todo esto que me gusta hacer por meter una carrera que no tiene nada que ver. Pero poco a poco voy dejando ese dramatismo. Poco a poco voy madurando. Y es que cuando digo que el cine me arruinó la vida, no me refiero a que sea algo inalcanzable, sino más bien a que ahora estoy obligado a chingarme escribiendo y editando y grabando en bucle día tras día, con la ciega esperanza de que alguien escuche lo que tengo que decir. Yo creo fielmente que es mi obligación contar todas esas historias que se me vienen a la cabeza. Creo de una manera muy cursi, muy melodramática, que esa es la razón por la que yo nací, por la que estoy tan obsesionado con todo esto. Porque tengo que hacer ruido, tengo que dar cringe, tengo que morirme de la pena hasta que la gente conozca mi nombre. No puedo simplemente sentarme y seguir esperando a que la gente raye mis palabras en una pared cuando yo soy el que tiene algo que decir. Y ahora sí que tengo que aplicar la de creérmela hasta que sea realidad. Y el otro día vi un TikTok que hablaba justo de esto. Qué gran motivación, ¿no? Un TikTok. Pero que la verdad sí me pegó, sí me puso a pensar. Era un video de un hombre que simplemente veía la cámara y decía algo como: "It is my true belief that if you were born with a spark within your soul, that it is your obligation to get consumed to ashes by it". Que básicamente dice que si naciste con una chispa, es tu obligación hacerte cenizas siguiéndola. Y me quedé pensando, y como yo soy un ridículo y solo me sé expresar con palabras, me disculparán, pero escribí un poema. Cambié el plano porque pues Kiara ya no estaba ahí, ya no tenía chiste que estuviera así. Pero bueno, el poema dice: sobre los que sueñan en pausa. Hay quienes sueñan con tener y no ser, astronautas sin casco, músicos ahogados en fama, poetas, inventores de idiomas que solo entienden los robots. Sueñan con trenes atascados en el agua, con soles que nunca dan las 12, con ciudades donde no respira el corazón. Los que se hicieron viejos a los 18,
cuando rompieron guitarras para reemplazarlas con escritorios pálidos. Esos que siguen soñando, pero ya no se mueven. Sueñan con poder, con respeto, con ser alguien, con comerse al mundo, porque sus corazones siempre están vacíos. Y entonces, por si acaso, para ellos escribo esto. Si debe morir tu familia para que la gente conozca tu nombre, no la mates. Si debes deshacerte de todo para que un extraño te mire un rato, guarda las cosas. Si debes lanzarte al abismo para sentir la más mínima emoción, no alces vuelo, deja que te lleve el viento. No desesperes, no corras. Después de todo, a la luna se llega caminando. Wow, Gael. Porque el sol siempre se tiene que ocultar, porque los días son fugaces y tú estás